Todo llega a su tiempo. El viejo maestro Kaito caminaba lentamente por el sendero de piedras que serpenteaba entre los cerezos en flor. La brisa matutina llevaba consigo pétalos rosados, que danzaban en el aire antes de posarse suavemente sobre el suelo. A su lado, el joven discípulo Haru miraba impaciente el horizonte, como si esperara que algo sucediera. «Maestro, ¿cuándo aprenderé todo lo que necesito saber?», preguntó Haru, con el ceño fruncido. Kaito sonrió sin dejar de caminar. «Todo llega a su tiempo, Haru». Pero el joven no estaba satisfecho con aquella respuesta. Desde que había llegado al templo, se esforzaba cada día en la meditación, en los ejercicios y en las enseñanzas. Y sin embargo, sentía que el conocimiento le era esquivo, como el agua entre los dedos. «¿Y si ese tiempo nunca llega?», insistió, con un destello de frustración en la voz. Kaito se detuvo junto a un cerezo y tocó su tronco con la palma de la mano. «Mira este árbol», dijo. «¿Podría florecer antes de la primavera?». Haru negó con la cabeza. «No, maestro». «Entonces, ¿por qué esperas recibir la sabiduría antes de que sea tu momento?». Haru bajó la mirada, pero aún no comprendía del todo. Kaito volvió a caminar, y el discípulo lo siguió en silencio. Después de un rato, llegaron a un pequeño arroyo. El agua fluía con calma, reflejando el cielo. Kaito se arrodilló junto a la orilla y recogió un puñado de tierra húmeda. Luego, la dejó escurrir entre sus dedos. «Si plantas una semilla en la tierra, ¿crees que crecerá más rápido si la estiras con tus propias manos?». «No, maestro. Se rompería». Kaito asintió. «Entonces, ¿por qué intentas apresurar tu propio crecimiento?». Haru no respondió de inmediato. Sus pensamientos eran como el arroyo, inquietos, en constante movimiento. Pero algo en las palabras de Kaito comenzó a asentarse en su interior. «Maestro, ¿quiere decir que debo confiar en el tiempo?». Kaito sonrió y se puso de pie. El bambú tarda años en echar raíces antes de que su tallo crezca. Si no entiendes la paciencia, nunca verás su altura. Haru miró el arroyo, luego el cerezo, y por primera vez sintió que la prisa en su corazón comenzaba a calmarse. «Todo llega a su tiempo», susurró para sí mismo. El maestro asintió, y ambos siguieron caminando. Los días pasaron y Haru intentó aplicar las palabras del maestro Kaito, pero la inquietud aún anidaba en su corazón. Se despertaba antes del amanecer para meditar, practicaba el arte de la ceremonia del té con meticulosa precisión y repetía los katas con su boca y ken hasta que sus músculos dolían. Sin embargo, en su interior, la impaciencia persistía como un río que no encuentra descanso. Una tarde, mientras barría el jardín de piedras del templo, escuchó a dos monjes ancianos hablar bajo la sombra de un sauce. «Dicen que el anciano Takeshi finalmente ha comprendido el koun que le dio el maestro hace 30 años», comentó uno. «¿30 años?», respondió el otro con una leve risa. «Qué curioso es el tiempo, siempre llega cuando debe llegar». Haru sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿30 años para comprender una sola enseñanza? ¿Cuánto tiempo le tomaría a él alcanzar la sabiduría? Esa noche, no pudo dormir. Su mente era un torbellino de preguntas y dudas. Se levantó y salió al jardín, donde la luna bañaba el estanque con su luz plateada. Encontró al maestro Kaito sentado en el suelo, contemplando el reflejo del cielo en el agua. «Maestro», susurró Haru, acercándose con cautela. Kaito no apartó la vista del estanque. «¿Por qué no duermes, Haru?». El joven dudó un instante antes de responder. «No entiendo. ¿Cómo puede alguien esperar 30 años para comprender?».
¿No es desesperante? El maestro sonrió levemente y señaló la luna reflejada en el agua. Si arrojas una piedra al estanque, ¿podrás ver la luna con claridad? Haru negó con la cabeza. El agua se agitará y la imagen se distorsionará. Kaito asintió. Así es la mente cuando está impaciente. Pero si dejas que el agua se asiente, la luna volverá a aparecer. Haru observó el reflejo en silencio. Algo dentro de él empezó a cambiar. Se dio cuenta de que su ansiedad por aprender era como una piedra cayendo en el estanque de su mente, alterando la claridad que buscaba. Entonces, murmuró, ¿debo dejar que todo fluya por sí mismo? Kaito lo miró con ternura. No se trata de rendirse, sino de confiar. El río no necesita apresurarse para llegar al mar. Haru respiró hondo y sintió, por primera vez, que su corazón comenzaba a calmarse. Los días se convirtieron en semanas, y aunque la impaciencia aún susurraba en su interior, Haru comenzó a observarla en lugar de dejarse arrastrar por ella. Descubrió que, cuando dejaba de aferrarse a la urgencia del aprendizaje, sus movimientos en la práctica se volvían más fluidos, su mente más clara y su corazón más ligero. Una mañana, mientras recogía agua del pozo del templo, vio a un anciano campesino trabajando en el huerto. Sus manos arrugadas removían la tierra con paciencia infinita, sembrando pequeñas semillas con delicadeza. Intrigado, Haru se acercó. «Señor, ¿cómo sabe que estas semillas darán fruto?», preguntó. El anciano sonrió sin detener su labor. «No lo sé», respondió, «pero confío en que lo harán. La tierra sabe su tiempo». Haru frunció el ceño. «¿Y si nunca crecen?». El anciano dejó de cavar y lo miró con ojos llenos de calma. «Entonces, simplemente acepto que aún no es el momento o que quizás nunca lo sea. Pero si dejo de plantar por miedo a la espera, jamás veré nada florecer». Haru sintió que esas palabras resonaban profundamente en su interior. Se despidió con una reverencia y regresó al templo, donde encontró al maestro Kaito arreglando una vieja lámpara de papel. «Maestro», dijo, con una mezcla de duda y emoción. «Creo que estoy comenzando a entender». Kaito levantó la vista con una sonrisa. «Cuéntame». Haru respiró hondo antes de responder. «Si planto una semilla y me obsesiono con ver el fruto, mi ansiedad no hará que crezca más rápido. Pero si confío en el proceso y sigo cuidándola con paciencia, un día florecerá, si es su destino hacerlo». El maestro asintió, satisfecho. «Así es, Haru. El tiempo no puede apresurarse ni detenerse, solo puede ser vivido». Haru sintió una extraña paz dentro de sí. Por primera vez, dejó de mirar el futuro con impaciencia y comenzó a abrazar el presente con gratitud. El viento sopló suavemente, llevando consigo el susurro de los árboles. La estación de las lluvias llegó al templo. Las gotas caían suavemente sobre los tejados, formando pequeños riachuelos que corrían entre las piedras del sendero. Haru observaba desde el umbral del dojo, sintiendo como el aroma de la tierra húmeda llenaba sus pulmones. El maestro Kaito se acercó con un paraguas de papel aceitado y se sentó junto a él. Durante un rato, ninguno habló. Solo escucharon la música de la lluvia, el ritmo pausado y constante con el que el cielo nutría la tierra. «Maestro», dijo Haru después de un largo silencio. «Hay algo que todavía no comprendo». Kaito lo miró con curiosidad. «Dime, Haru». El joven frunció el ceño, eligiendo con cuidado sus palabras. «He aprendido a aceptar el tiempo. He entendido que no debo apresurar la vida». «Pero, ¿qué pasa cuando alguien espera y nunca llega lo que anhela?». El maestro sonrió con gentileza y extendió el paraguas sobre ambos. «Caminemos, Haru». Se levantaron y, sin prisa, comenzaron a recorrer el templo bajo la llovizna. Los charcos reflejaban las linternas encendidas y las gotas golpeaban las hojas del bambú con un murmullo rítmico. «Mira este bambú», dijo Kaito,
deteniéndose frente a un grupo de tallos altos y verdes. Durante los primeros años de su vida, parece que no crece. Su semilla está bajo tierra, invisible a los ojos. Pero bajo la superficie, sus raíces se extienden y se fortalecen. Y cuando está listo, en cuestión de semanas, se eleva hacia el cielo. Haru asintió, pero aún había algo que lo inquietaba. ¿Y si nunca llega ese momento? ¿Y si alguien espera algo que nunca sucede? Kaito-u lo miró con ternura. Entonces, tal vez, estaba esperando la semilla equivocada. Haru frunció el ceño. ¿Qué quiere decir, maestro? Kaito-u se arrodilló y tocó la tierra húmeda. Algunas semillas no están destinadas a florecer, y otras tardan más de lo que imaginamos. Pero si solo te aferras a un solo fruto, podrías pasar por alto el jardín que crece a tu alrededor. Haru sintió que su corazón se estremecía. Por años, había ansiado respuestas, había esperado alcanzar la sabiduría, pero nunca se había detenido a mirar lo que ya estaba brotando dentro de él. El maestro Kaito-u se puso de pie y sonrió. Si el bambú dejara de echar raíces porque no ve su crecimiento en la superficie, jamás alcanzaría el cielo. La lluvia seguía cayendo, pero ahora a Haru le parecía más dulce, más viva. Y por primera vez, en mucho tiempo, dejó de esperar. Simplemente, caminó. El sonido de la lluvia se desvaneció con el paso de los días, dando lugar a cielos despejados y aire fresco. Los cerezos comenzaban a cubrirse de brotes, y la vida en el templo seguía su curso. Haru, sin embargo, percibía todo con una nueva claridad. Una mañana, mientras barría el patio de piedra, escuchó el repiqueteo de unos pasos apresurados. Al volverse, vio a un joven monje, Riku, con la respiración entrecortada. Haru, el maestro Kaito-u te espera en el jardín del estanque. Dice que es el momento. El momento. Haru sintió que su corazón latía con fuerza, pero no por ansiedad, sino por la certeza de que, cualquiera que fuera la razón, él estaba listo. Dejó la escoba a un lado y caminó en silencio hasta el estanque, donde encontró al maestro Kaito-u sentado sobre una gran roca, observando el reflejo del cielo en el agua. Siéntate, Haru, dijo Kaito-u sin apartar la mirada del estanque. El joven obedeció, cruzando las piernas con calma. ¿Sabes por qué te he llamado? Haru meditó la pregunta antes de responder. No lo sé, maestro, pero no me inquieta. Sé que cuando algo debe llegar, llega. Kaito-u sonrió levemente. Has aprendido bien. Haru inclinó la cabeza en señal de gratitud. Kaito-u tomó una hoja seca y la dejó caer sobre la superficie del agua. Ambos la observaron flotar, dejándose llevar por la suave corriente. Haru, dime, preguntó el maestro, con voz serena. Si arrojas una piedra en el agua, ¿cuándo se calman las ondas? Haru reflexionó un momento antes de responder. Cuando el agua deja de resistirse y vuelve a su estado natural. Kaito-u asintió. Así es la vida. Cuando dejamos de luchar contra el tiempo, cuando aceptamos el flujo de las cosas, encontramos la paz. El viento sopló suavemente, meciendo las ramas de los árboles. Haru cerró los ojos y sintió la verdad en esas palabras. Durante tanto tiempo había corrido detrás de la sabiduría, sin darse cuenta de que, como el agua, solo necesitaba dejar que todo siguiera su curso. El maestro Kaito-u se puso de pie y miró al horizonte. Ven conmigo, Haru. Es momento de caminar. Y sin más, se alejó por el sendero, dejando que el discípulo decidiera si estaba listo para seguirlo. Haru sonrió, y sin dudarlo, se puso de pie. El sol estaba en su punto más alto cuando Haru siguió al maestro Kaito-u por el sendero de piedra. Caminaban en silencio, dejando que el canto de los pájaros y el crujir de las hojas bajo sus pies llenaran el espacio entre ellos. Después de un rato, Kaito-u se detuvo frente a un viejo árbol de ciruelo. Sus ramas estaban llenas de pequeños frutos verdes, aún inmaduros.
El maestro tomó uno entre sus dedos y lo mostró a Haru. Dime, Haru, ¿qué sucedería si intentaras comer este fruto ahora? Haru observó la ciruela con atención. Sería amarga, maestra. No está lista. Kaito asintió con una leve sonrisa. Pero si esperas el tiempo adecuado. Se volverá dulce, respondió Haru antes de que Kaito terminara la frase. El maestro dejó caer el fruto en la palma de Haru. Así también sucede con el conocimiento, con los deseos, con la vida misma. Si intentamos forzar las cosas antes de su momento, solo encontramos amargura. Pero si confiamos y dejamos que todo madure en su propio tiempo, la dulzura llega por sí sola. Haru sostuvo la pequeña ciruela en sus manos, por primera vez, sintió que realmente entendía. Respiró hondo, dejando que el aire fresco llenara sus pulmones. Durante mucho tiempo había querido respuestas inmediatas, frutos listos para cosechar sin haber permitido que el árbol hiciera su trabajo. Ahora comprendía que no se trataba de esperar pasivamente, sino de cultivar la paciencia y la confianza, de regar la tierra y permitir que la naturaleza hiciera su parte. El maestro Kaito comenzó a caminar nuevamente. Ven, Haru. Hay algo más que quiero mostrarte. El joven lo siguió sin preguntas, con el alma en paz, listo para lo que vendría. El maestro Kaito condujo a Haru hasta la cima de una colina desde donde se podía ver todo el valle. El sol descendía lentamente, tiñendo el cielo de tonos dorados y carmesí. El viento soplaba suavemente, moviendo las espigas de arroz que danzaban como un mar dorado bajo la luz del atardecer. Kaito se detuvo y señaló el paisaje. Mira bien, Haru. Todo en este valle sigue su propio ritmo. Los ríos fluyen sin prisa, los árboles crecen sin preguntar cuánto tardarán en alcanzar el cielo, el sol se oculta sin preocuparse por si volverá a salir mañana. Haru observó en silencio. Sintió la inmensidad del paisaje, la perfecta armonía de todas las cosas sucediendo en su propio tiempo. El hombre sufre porque resiste este flujo natural, continuó Kaito. Quiere que el invierno termine antes de tiempo, que las cosechas crezcan más rápido, que el amor llegue cuando él lo desea. Pero la vida no sigue nuestras exigencias, sigue su propio curso. El joven discípulo cerró los ojos y dejó que el viento acariciara su rostro. Todo lo que el maestro decía resonaba en su interior, como si siempre lo hubiera sabido, pero nunca se hubiera detenido a escucharlo. Maestro, susurró Haru. ¿Y cómo sabemos si estamos en el camino correcto? Kaito sonrió con ternura. Cuando dejas de preguntar cuándo y comienzas a vivir plenamente el ahora, entonces sabes que estás en el camino. Haru sintió una paz profunda en su corazón. Durante tanto tiempo había buscado respuestas, había esperado señales, había querido forzar su propio crecimiento. Pero ahora entendía que todo ya estaba sucediendo, justo en su debido tiempo. El sol continuaba descendiendo, pintando el horizonte con su última luz. Haru exhaló lentamente, sintiendo que, por primera vez, realmente estaba presente. La brisa nocturna comenzó a envolver la colina mientras el sol desaparecía por completo en el horizonte. El maestro Kaito y Haru permanecieron allí, en silencio, contemplando la transición entre el día y la noche. No había prisa, no había necesidad de palabras. Finalmente, Kaito se volvió hacia su discípulo y habló con voz serena. Haru, ¿qué has aprendido? El joven miró el cielo estrellado, sintiendo en su interior la respuesta. Que todo llega en su momento, ni antes ni después. Que no debo correr detrás del tiempo, sino caminar con él. Kaito asintió con satisfacción. Así es. La vida no se apresura, pero nunca se detiene. Quien entiende esto, encuentra la paz. Haru sonrió. No era la paz de haber alcanzado todas las respuestas, sino la paz de saber que no necesitaba apresurarse para encontrarlas. Juntos descendieron la colina en silencio, con la luna como testigo de su caminar. Esa noche, por primera vez en mucho tiempo,
Haru durmió profundamente, sin ansiedad por el mañana. Porque ahora entendía que el mañana, al igual que todo en la vida, llegaría exactamente cuando debía.